Guagua de 9 meses recibió una bala en su cabeza mientras dormía en su casa en la comuna de La Pintana. El llanto del pequeño alertó a los padres y fue trasladado de urgencia al hospital Sotero del Río. Mega Noticias actualiza con Priscila Vargas y José Luis Repening. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Mega Noticias Actualiza. Comenzamos con esta información que es realmente dramática. Una guagua de solo 9 meses resultó herida a bala en la comuna de La Pintana y se encuentra obviamente con riesgo vital. Los detalles de lo ocurrido los tiene el periodista Rodrigo Ugarte en vivo. Adelante, Rodrigo. Buenas tardes. Buenas tardes, Rodrigo. ¿Qué tal, José Luis, Priscila? Muy buenas tardes. Claro que sí, nos encontramos desde muy temprano acá en la unidad pediátrica del Hospital Sotero del Río, donde esta madrugada ingresó herido a bala un menor, un lactante de 9 meses de edad. ¿Qué fue lo que ocurrió? Durante la madrugada, los padres del menor que viven en la población Raúl del Canto, en la comuna de La Pintana, escucharon el llanto del niño. Se despiertan, ¿no?, obviamente, para ver qué estaba pasando con él. Estaba en su cuna, un lactante de 9 meses, y descubren que tiene sangre en la cabeza. Lo primero que piensan que fue mordido por un ratón. Ellos viven en una vivienda precaria en la parte posterior, donde arriendan una pieza. Ellos son una mujer chilena joven y un inmigrante venezolano que viven de la venta del sushi ahí en la población en La Pintana. Agarran a su hijo, lo traen rápidamente acá al Hospital Sotero del Río, donde ingresa con pronóstico reservado. Es operado durante más de 3 horas esta mañana y al término de esa operación, el informe preliminar que ha trascendido es que el menor se encuentra en riesgo vital. Está conectado a ventilación mecánica muy grave, en riesgo vital permanente, no ha salido del estado crítico, más allá de los esfuerzos que han hecho los médicos acá en el Hospital Sotero del Río. Pasemos a escuchar lo que referían los parientes de este menor, a quien dicen que es una familia tranquila, que tienen 2 hijos más, que el pequeño Baltasar de 9 meses era la alegría de estos padres, el Conchito, y lamentablemente ocurre esto, con una bala loca disparada aparentemente desde un auto en marcha, y que al caer esta bala ingresa por el techo de la vivienda e impacta en la cabeza del menor. Escuchemos lo que contaban esta mañana los parientes del niño. Lo que pasa es que estaba durmiendo al lado de su mamá, y por lo que me dijo mi cuñada de que sintió como un estruendo, pero no podía especificar porque como estaban durmiendo, pero cuando despertó y prendieron la luz, el niño estaba ensangrentado. Claro, era un ruido que escucharon en el techo, al principio no le dieron mucha importancia, y después con el llanto del niño se dan cuenta que algo grave está ocurriendo. Esto ocurre en la población Raúl del Canto, muy cercana al límite entre La Pintana y El Bosque. Los vecinos refieren que es un lugar tranquilo, pero que pese a ello, en el último tiempo han ocurrido hechos graves como esto, como balas locas, como disparos al aire, y que por ahí hay algunas pandillas de narcotráfico que mantienen asustados a los vecinos. Escuchemos las declaraciones de las personas que viven ahí en los alrededores de la población Raúl del Canto. Y le digo, ¿y cómo está mi bebé chico? Está bien, me dice. Pero ahora con esto, ¿sabes qué? Me deja, pero mal, mal, mal. Porque yo adoraba al chiquitito. Adoraba a la guagua. Es que estoy impactada, de verdad. Estoy muy consternada por la situación, con mucha angustia. El equipo completo. Y la comunidad, sí, desde que estuvo en el vientre de su madre. ¿Cómo es él? Es una guagua exquisita, bien, con un desarrollo normal a su edad. El barrio siempre es como igual, normal, pero así situaciones como esta, no. De las 4 de la mañana que vimos patrulla, los detectives, pero al menos no se sintió nada, pelea, riña, no sé, por alguna bulla que se haya sentido, una bala loca, la verdad no sabía.
Claro, es un hecho que está en investigación porque no se reportaron incidentes policiales cercanos, al menos. No hubo balaceras, ni robos, ni ningún asalto que pudiera terminar en una balacera. Así que la policía está investigando. Hay algunos primeros indicios que hablan de personas que se movilizaban en un auto y que esos son datos aportados por algunos vecinos, por algunos testigos que están siendo pesquisados por la policía y, por supuesto, por el Ministerio Público, que caratuló este hecho como homicidio frustrado, y es así como se está investigando. Pasemos a escuchar lo que dicen policías y fiscales. Bueno, se trata de un menor de edad, de 9 meses de vida, que mientras se encontraba al interior del domicilio junto con sus padres, durmiendo en el mismo dormitorio, ¿verdad?, recibió un impacto de un proyectil balístico en la región frontal, ya el cual atravesó el techo de la propiedad, siendo este menor trasladado hasta el hospital Sotero del Río a la urgencia pediátrica. El menor se encuentra siendo intervenido quirúrgicamente, ¿cierto? Y se están haciendo todas las diligencias para poder establecer la trayectoria y un posible ángulo y posicionar a un disparador. Ya, en principio está caratulado como un delito de homicidio frustrado. Afectó lamentablemente a un lactante. Está en riesgo vital. La última información que tengo es que estaba en pabellón, siendo intervenido. Y por proyectil único, una bala de las denominadas balas locas ingresó por el techo de la habitación. Claro, una bala loca, eso es lo que está investigando la policía. Los peritajes iniciales hablan de que esta bala habría sido disparada al menos en un diámetro de 1 kilómetro a la redonda desde el punto en que cae. Lamentablemente el techo de esta vivienda ingresa por el techo, que es de material ligero, apenas un latón en el techo, ingresa e impacta justo en la cuna donde dormía este bebé y lo hiere gravemente en la cabeza. Los primeros indicios fueron vecinos que llegaron a la municipalidad de La Pintana a entregar antecedentes de quienes podrían estar detrás de esta bala loca disparada al aire. Tanto en la municipalidad de La Pintana como el gobierno ha abierto una investigación y han pedido a la gente que aporte datos, que lleguen, que van a ser mantenidos de manera anónima, porque la policía necesita información para dar con los responsables de esta bala percutada al aire. La alcaldesa llegó muy temprano también para acompañar a la familia de Baltasar, que está desde la madrugada acá en el Hospital Sotero del Río, y conversó con la prensa precisamente para aportar algunos antecedentes. Escuchemos lo que dijo la autoridad comunal. Gracias a Dios hemos hecho llamados a la comunidad para entregar antecedentes. Hemos recibido algunos antecedentes como municipio, los cuales hemos entregado a la Policía de Investigaciones. ¿Antecedentes de balacera en el sector? Del vehículo, de personas que podrían estar implicados en este hecho. Bueno, este es naturalmente un hecho doloroso, un hecho que conmueve, porque aquí hay una víctima inocente. ¿Qué más inocente que un niño de 9 meses que dormía en su cuna y es impactado por una bala que, como decimos, penetra por el techo de la vivienda y lo impacta en la cabeza? Es un hecho que ha llamado a la conmoción a toda la comunidad y principalmente al gobierno. Muy temprano también llegó acá al Hospital Sotero del Río la subsecretaria de Prevención del Delito, Catherine Martorell, y aún se encuentra acá adentro, ha vuelto para, luego de presentar una querella, acompañar a la alcaldesa de La Pintana, presentar una querella contra todos quienes resultan responsables de este homicidio frustrado. Ha vuelto acá para entrevistarse con la familia, pero también tuvo palabras duras para quienes están detrás de estas balas locas, palabras que incluso ya hay eco de ellas en La Moneda. Escuchemos lo que dice el gobierno tras este lamentable incidente ocurrido en La Pintana. Se está levantando información desde el municipio. Nosotros también estamos llamando a todas las personas a denunciar de manera anónima al 600-400-0101 del Denuncia Seguro. Toda la información que nos entreguen es clave, porque vamos a hacer todos los esfuerzos que sean necesarios sin descansar ni un solo segundo para que la persona que disparó esa arma esté donde tiene que estar, que es tras las rejas. Y no vamos a parar. No las llamemos más balas locas, balas asesinas. Balas asesinas. En este momento, esta guaguita, Baltasar, está siendo sometido a una cirugía en el Hospital Sotero del Río y está con serios riesgos vitales. Ojalá todos nos podamos unir para
que Baltasar pueda vivir. Bueno, sin duda es lo que todos queremos. Hay cadenas de oración, los vecinos de la población Raúl del Canto han llamado a todos quienes quieran aportar un granito de arena a rezar por la salud de Baltasar. Sabemos, según las últimas informaciones que son trascendidos, que está en estado crítico, conectado a ventilación mecánica. Incluso por ahí en algún momento algunos medios informaron de que había fallecido, pero eso fue descartado por la gente del Hospital Sotero del Río. Aún se mantiene en estado crítico, conectado a ventilación mecánica. Su madre, su padre, su abuela están adentro, acompañados por la subsecretaria de Prevención del Delito. Y claro, se habla de balas locas. Hace algún tiempo también una bala disparada al aire en la comuna de Puente Alto provocó lo mismo. Ingresó por el techo de la vivienda e impactó a una niña, a una menor de edad, que también a esa hora dormía en su casa. No es un hecho inédito, ya ha ocurrido. Toda bala que se dispara al aire baja después con la misma velocidad y penetra, tiene la fuerza necesaria para penetrar los techos de la vivienda y herir mortalmente o provocar un daño terrible como el que le ha ocurrido a Baltasar esta madrugada. Por eso, usted, cuando de repente en esos funerales de narcotraficantes o de delincuentes, cuando se disparan esas balas al aire, esas balas caen con la misma fuerza que son percutadas por las armas de fuego. Es una ley física. Por eso esas balas percutadas al aire tienen carácter mortal, y eso es lo que tienen que también tener en claro estas personas que percutan balas a veces al aire porque sí. Así que nosotros nos mantendremos acá, vamos a estar pendientes de lo que ocurra con el pequeño Baltasar y por supuesto ampliaremos toda esta información en la edición central de Mega Noticias. Priscila, José Luis. Perfecto, Rodrigo. Realmente dramático, una tragedia lo que se está viviendo en La Pintana. Muchísimas gracias por tu reporte, que tengas buenas tardes. Bien, vamos ahora hasta la Araucanía porque durante esta mañana camioneros se tomaron la ruta 5 Sur y bloquearon el tránsito. Esto en protesta por los últimos hechos de violencia ocurridos en la región. Nos amplía desde la zona Ignacio Beltrán, quien ha estado precisamente también recabando mayores antecedentes de esto. Todavía no está normalizado el tránsito. ¿Qué ha pasado durante la jornada, Ignacio? Buenas tardes. Hola Priscila, muy buenas tardes. Está normalizado el tránsito a esta hora en la ruta 5 Sur, luego de lo ocurrido cerca de las 11 de la mañana, cuando camioneros, conductores de camiones que estaban en este lugar, en rutas que están paralelo a la ruta 5 Sur, finalmente tomaron la decisión de cortar esta ruta, la principal del país, debido a la exigencia que están haciendo al gobierno de mejorar la seguridad tanto en la región de la Araucanía como también en la provincia de Arauco, donde en los últimos días se han registrado atentados incendiarios que incluso en el caso particular de Cañete dejó un conductor de camión herido a bala en los últimos días. Esto ocurrió el día martes. A eso de las 10:30, 11 de la mañana, entonces, en el punto donde nos encontramos ahora, en la ruta 5 Sur, 3 kilómetros al sur de Victoria, se registraron estos incidentes donde camioneros cruzaron sus vehículos bloqueando esta ruta, la principal del país, generando también un taco kilométrico de todos los automovilistas, buses y camiones que se trasladaban a esa hora. Inmediatamente llegaron las fuerzas especiales de Carabineros deteniendo a 5 personas, entre ellos 4 conductores de camiones y también un agricultor, porque hay que decir también que aquí agricultores y camioneros cruzaron sus vehículos en ambas vías, cortando el tránsito en los dos sectores. ¿Qué exigen estas personas? Principalmente el tema de la seguridad en la zona. Incluso se habla de un estado de excepción en los lugares más complicados, donde se han registrado ataques incendiarios en los últimos días. Conversamos nosotros durante esta mañana con los dirigentes, tanto de los agricultores como de los camioneros. Escuchemos las siguientes declaraciones.
La cantidad de despliegue policial que ha habido contra las víctimas es una cosa impresionante, que no tiene explicación posible. Aquí hay una falta de pantalones para poder enfrentar el tema de parte del gobierno central que realmente no tiene parangón. ¿Cómo puede ser? Nosotros cuando hemos visto violencia, cuando hemos visto ataques, cuando hemos visto gente baleada, jamás hay un detenido. Y fíjate que ahora a camioneros y agricultores que estaban estacionados en un recinto privado los detienen. Me quemaron la casa del lago La Análoga hace 10 días, el 10 de septiembre. El 10 de septiembre. Imagínense la impotencia de no poder hacer nada y el Estado, ¿no es cierto?, reprime a las víctimas, porque nosotros somos todos víctimas. Tanto agricultores como camioneros se mantienen movilizados a esta hora. Ahora se ve tranquilo el ambiente, banderas chilenas a un costado de la ruta. Los camiones que pasan tocan las bocinas, contrastando un poco con lo que ocurrió hace un rato en este lugar. Tuvo que proceder las fuerzas especiales de Carabineros, incluso tenían un camión grúa para poder retirar los vehículos que estaban bloqueando la ruta. Finalmente esto no ocurrió, fueron sacados estos vehículos, pero cuando vemos precisamente a esta hora que camiones que estaban a un costado de la ruta nuevamente comienzan a movilizarse e incluso detienen el paso precisamente a esta hora cuando fuerzas especiales de Carabineros comienzan a ver esta situación. Y hay que decir, en este minuto nuevamente ya está cortado nuevamente el tránsito. Es lo que ha ocurrido durante las últimas horas en este lugar. Pasamos a revisar inmediatamente las cuñas, las declaraciones de Carabineros respecto a estos 5 detenidos y luego seguimos en vivo. Un grupo de 4 o 5 camioneros en sus camiones procedió a bloquear la ruta 5 Sur de sur a norte, por lo cual Carabineros tuvo que proceder en forma inmediata y a su vez también en la calzada poniente, o sea de norte a sur también, un grupo de camionetas particulares también bloquearon la ruta. Por lo tanto, como le indico, Carabineros tuvo que proceder para restablecer el orden y se procedió a la detención de 4 conductores en sus respectivos camiones y también de una persona en una camioneta particular. Bueno, y vemos que tanto los camioneros como los dirigentes de los agricultores vuelven a la ruta 5 Sur precisamente en este minuto, cortando el tránsito. Fueron primero unos camiones que se asomaron, detuvieron el tránsito y ahora es la gente que está movilizada en este lugar que vuelve a cortar la ruta 5 Sur frente a Carabineros que llama a la gente a dejar la ruta 5 Sur, lo que estamos viendo a esta hora. Se pronunció también el ministro del Interior respecto a esta movilización que comienza a eso del día martes cuando se balea a este camionero en la comuna de Cañete y pasemos a revisar lo que dice el ministro del Interior respecto a esta movilización de camioneros y agricultores tanto en la región del Biobío como en la región de la Araucanía. El orden público es responsabilidad y un deber del gobierno. Por lo tanto, puede legítimamente haber derecho a reuniones y derecho a manifestación. Pero lo que no podemos permitir como gobierno es que ellas interrumpan o entorpezcan el diario vivir de la gente. Y si esas manifestaciones intentan generar desórdenes públicos o intentan interrumpir los tránsitos de nuestra carretera, obviamente el gobierno cumplirá con su deber a través de Carabineros, como lo está haciendo y ya lo ha hecho, en despejar las rutas, porque esa es la responsabilidad del gobierno. Sigue cortada la ruta 5 Sur, aquí a la altura de Victoria, en el sector La Romana, donde ocurrieron estos incidentes durante la mañana. Hace 5 minutos recién salieron nuevamente estas personas que están movilizadas a tomarse la carretera. Fuerzas Especiales de Carabineros está llamando a la gente a dejar esta actitud. Por lo menos vemos que la ruta de sur a norte está bloqueada por estos camiones forestales. Está Carabineros conversando con estos camioneros para que dejen la medida, pero esto al menos no ha ocurrido en este minuto. Al menos sí en la ruta
5 de norte a sur, aquí frente a Victoria, el paso nuevamente fue habilitado. Ha sido la dinámica durante toda esta mañana por esta serie de exigencias que están realizando tanto conductores de camiones como también agricultores respecto a la seguridad aquí en la zona, pidiendo entre ellos estado de excepción, dado un hecho en particular de todos estos últimos ataques incendiarios registrados tanto en la Araucanía como en la región del Biobío en los últimos días. Hubo uno de los camioneros, Alejandro Gutiérrez, el cual fue afectado con una bala en su espalda. Desde ahí detona todo esto cuando vemos a esta hora que Carabineros, a través de un carro lanzaagua, hace llamado a la gente a deponer esta toma de carretera aquí en la principal ruta del país. Es eminente ya la función de este carro lanzaaguas a este grupo de personas que se encuentran tomándose la carretera en este lugar, y de hecho ya vemos que Carabineros comienza a convencer a estas personas que dejen esta actitud y los camiones comienzan a movilizarse. Pero lo decíamos, durante los últimos días fue baleada una persona en el sector de Cañete, un disparo que recibió en su espalda. Escuchemos las declaraciones de uno de los acompañantes de este conductor de los camiones que nos cuenta de ese hecho en particular. Bueno, nosotros veníamos saliendo con 2 colegas, yo era el tercer camión, yo venía conduciendo. En una casa vi un movimiento que ocultaron a un menor de edad, 2 personas adultas, corrieron hacia el interior y ocultaron a un menor. Eso me hizo presumir que venía algo y en ese momento sentí ya disparos, solamente disparos, y mi colega que venía al lado ya empezó a decir que estaba herido, que le habían dado. Yo no vi nada de las personas que cometieron el atentado, no vi nada, solamente fue ese hecho que me hizo presumir que podía pasar algo. Un padrón arriba estaban corriendo balas, yo los vi ahí que estaba corriendo balas, un viejo meta en casa abajo nomás, y ahí los pegaban nosotros ahí. ¿Y cuántos eran? Vi una persona, pero mi camión tiene munición, tiene balas y munición. Ya. Sí. O sea, dispararon de todos lados. De todos lados, dispararon y ahí está el resultado, que una persona herida de un conductor que venía al lado. Vehículos blindados, este carro lanzaagua que está contra el tránsito precisamente en este lugar, invitando a los manifestantes a dejar la toma de carretera a esta hora que se vive nuevamente aquí a la altura de Ercilla, o sea, a la altura de Victoria, en la ruta 5 Sur, luego de que esta mañana se hayan presentado otras 2 escaramuzas durante la jornada, donde 5 personas resultaron detenidas a raíz de estos hechos, muchachos. Bueno, y es probable que aumente la cantidad de detenidos. Carabineros está tratando de ser más bien prudente para evitar enfrentamientos. ¿Cuántas personas además están ahí aproximadamente? Porque al menos de Fuerzas Especiales de Carabineros se ve un contingente importante. Te quiero preguntar, Ignacio, porque la Confederación Nacional de Dueños de Camiones, quienes están llevando adelante esta protesta, solicitó una reunión de urgencia al Ministerio del Interior por los hechos de violencia que se han registrado en los últimos días, y puntualmente uno que tú estás señalando, un conductor de camión que terminó baleado. ¿Ha tenido respuesta durante las últimas horas, probablemente en los últimos minutos? ¿Te han dicho algo? Claro, la verdad es que se conocía desde la mañana que tanto los dirigentes de los conductores como también dirigentes de los contratistas forestales se iban a reunir con el ministro Chadwick, el ministro que está en calidad de vicepresidente. No se ha confirmado si esto ha ocurrido, no han habido novedades, por eso estas personas que se encuentran acá se suman a esta movilización que comienza primero en la región de El Biobío, precisamente en ciudades como Nacimiento, Los Ángeles. De hecho, el día de ayer hubo otro corte muy parecido a este, a la altura de Duqueco, cerca de Los Ángeles, pero la verdad es que no ha habido un pronunciamiento respecto al gobierno. Por lo tanto, estas personas dicen, mientras el gobierno no se refiera a cuáles van a ser las nuevas medidas de seguridad o incluso el mismo estado de excepción que está pidiendo estos manifestantes, no se van a movilizar de acá. Esto es un paro indefinido, movilizaciones que van a estar ocurriendo durante toda esta jornada y quizás también las próximas jornadas
tanto en la región de la Araucanía como en el Biobío, tanto en la Ruta 5 Sur como también en otras rutas alternativas que van hacia el sector de la costa. Priscila, José Luis. Sí, se ve bien complejo el panorama. Es probable que más adelante retomemos el contacto contigo, Ignacio. Se trata de una medida desesperada. Ellos exponen sus vidas, sobre todo porque han sido víctimas de atentados y probablemente además la investigación tampoco ha llegado a buen puerto. Exigen mayores medidas de seguridad para que al menos ellos puedan trabajar tranquilos, pero definitivamente también esperar una respuesta del gobierno probablemente durante esta jornada para que se puedan reunir. De lo contrario, seguramente, tal como tú lo dices, se van a mantener allí en la ruta y va a ser con cortes de manera ininterrumpida. Muchas gracias. Buenas tardes. Como lo veíamos, camioneros bloquearon durante esta mañana la Ruta 5 en protesta por la falta de seguridad en las carreteras y los hechos de violencia en la Araucanía. El ministro del Interior aclaró que el gobierno no permitirá este tipo de manifestaciones. La Roja ya entrena en completa normalidad para su amistoso con Colombia este sábado. Reinaldo Rueda prueba varias fórmulas con Claudio Bravo y Arturo Vidal como titulares. Guns N' Roses, The Strokes y la cantante Gwen Stefani son parte de los artistas confirmados para Lollapalooza 2020. Esta tarde se conoció el line-up completo de las bandas que participarán en los 10 años del evento en nuestro país. Bueno, le contamos ahora que Carabineros investiga un parricidio en la comuna de Puente Alto. Un hombre habría asesinado a su padre de 47 años en medio de una discusión. Nos informa la periodista Jessica Camblor. Jessica, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Es la Brigada de Homicidios quien finalmente tomó las diligencias para aclarar este caso que quedó al descubierto durante la madrugada y en la comuna de Puente Alto. Es uno de los hijos de la víctima de 47 años, Aníbal González Portiño, quien llama en primera instancia a Carabineros después de haber presenciado también en la pelea que sostuvo su padre con su otro hijo, un joven de 21 años que finalmente había estado generando desórdenes al interior del domicilio ubicado ahí en calle Genaro Prieto a la altura del 875. Desórdenes, gritos, incluso un amago de incendio, todo esto mientras él se encontraba bajo los efectos de las drogas, sustancias que había estado consumiendo previamente. Incluso el hermano, que es quien llama a Carabineros ante la situación que se estaba viviendo, también logró salvar de las agresiones de este joven de 21 años, Miguel Ángel González. Finalmente logra salir de la casa, da aviso a Carabineros y cuando ya llega el personal territorial se encuentran con este desenlace, el cuerpo ya sin vida del padre de esta familia. Posteriormente, como les mencionaba, se pide por parte de la Fiscalía que se constituya en el lugar detectives de la Policía de Investigaciones y son ellos los que están realizando las diligencias hasta esta hora. Tuvimos la oportunidad de conversar con uno de los hermanos de la víctima de este parricidio y nos contó un poco más de la situación familiar que finalmente desencadena en esta tragedia. Pero mi sobrino mató a mi hermano. Andaba drogado, mi sobrino, empastillado. No sabía lo que hacer, pues. Quería también matar a mi otro sobrino, que es el mayor, y quemar la casa. Estaba como muy loco, pues. No sé de dónde sacaba tanta fuerza así a mi sobrino, porque no lo podían, pues, ni mi hermano, que era grande, que tampoco. Claro, estaba totalmente descontrolado, con una fuerza gigante. Es el relato que también entregó a personal de la Policía de Investigaciones y a la fiscal que lideró las diligencias durante esta mañana, el sobreviviente de esta discusión que se da en el entorno familiar, en esta casa ubicada en la comuna de Puente Alto y que termina con un hombre de 47 años fallecido. Fue bastante extenso el peritaje que se realizó
ahí en el lugar, primero para poder encontrar indicios de qué sustancia había consumido este joven actualmente detenido y en proceso de formalización a esta hora, pero también determinar la causa de muerte del padre de esta familia. Lo cierto es que hasta el minuto se está manejando la versión de reiterados golpes y posiblemente una asfixia que finalmente son provocados por su hijo de 21 años que está, como les mencionaba, detenido a esta hora. ¿Les parece si revisamos lo que pudimos conversar con el detective a cargo de las diligencias y también con el Ministerio Público? Sabemos en estos momentos que se generó una discusión, al parecer el imputado estaba bajo los efectos de alguna sustancia y se genera esta discusión y posteriormente le da muerte. ¿Lo asfixia? Hay preliminarmente, porque en definitiva esto lo va a determinar servicio médico legal, pero preliminarmente sería un estrangulamiento. Presenta diversas lesiones, pero son muy leves a nivel del rostro. No obstante, a lo anterior tiene bastante signología fíctica, lo cual el departamento de medicina de nuestra institución está en este momento trabajando con el cuerpo. Miguel Ángel González, de 21 años, entonces, es el detenido por este parricidio ocurrido durante la madrugada en la comuna de Puente Alto y está siendo formalizado a esta hora en los juzgados locales de ese punto de la región metropolitana. Se va a pedir, por supuesto, la prisión preventiva para él. Y para cerrar, los quiero invitar a cambiar de tema, a revisar imágenes de nuevos incidentes que se generaron al interior del Instituto Nacional, incidentes graves que nuevamente, igual que en la jornada de ayer, involucran a los sectores donde se ubica la rectoría de este emblemático establecimiento ubicado aquí en la comuna de Santiago. Esto motivó que la rectora pidiera ayuda a funcionarios de Carabineros, es por eso que se le permite también el ingreso al equipo de fuerzas especiales que se encontraron en los pasillos del instituto, también con la respuesta de algunos estudiantes, muchos de ellos encapuchados, que intentaban evitar el avance de los efectivos policiales y así también la detención de los estudiantes que se encontraban al interior, generando estos incidentes y destrozos graves, según se ha informado por parte de la dirección del Instituto Nacional. Diligencia que finalmente terminó con 4 estudiantes detenidos, mientras a esta hora la rectora y el cuerpo docente se han reunido al interior del instituto, una reunión que inició a eso del mediodía, que aún no culmina y que es básicamente para analizar este nuevo hecho de violencia que incluso los propios trabajadores intentaron frenar, pero los estudiantes hicieron caso omiso en esta oportunidad. Vamos a ver si durante esta jornada se entrega alguna versión por parte de la rectoría y también el alcalde de la comuna de Santiago, si es que hace referencia o visita este emblemático establecimiento que nuevamente en su jornada de clases se ve marcada por estos incidentes. Incluso se tuvo que suspender la jornada educacional. Perfecto, Jessica, muchísimas gracias, que tenga buenas tardes. ¿Cómo están? Tengan muy buenas tardes. El martes pasado se dio una temperatura de 33,4 grados en Santiago, siendo la temperatura más alta registrada en la historia de Santiago en un mes de octubre, superando solamente el año 2004 por algunas décimas. Además, esta es la primera ola de calor del mes de octubre que llega a 3 días sobre los 30 grados también en la historia de registros de la comuna de Santiago. Vamos a revisar la temperatura que tenemos a esta hora. Si es que llegamos hoy a los 30 grados, a esta hora tenemos una temperatura, vamos a revisar, en un día con abundante nubosidad, muy similar al día de hoy, también muy similar al día de antes de ayer. 26 grados tenemos a esta hora con un 22% de humedad relativa en el ambiente. Mientras revisamos imágenes en vivo, le cuento que si quiere hacer alguna relación con el día de ayer a esta hora ya bordeábamos los 30 grados, pero ahí la temperatura subió más lentamente producto de la cobertura nubosa que a esta hora también es abundante en Santiago. Esperamos llegar hasta los 30 grados en algunas comunas, otras en el sector poniente, más cerquita de la costa, influenciados por aire costero, van a llegar solamente a los 28, 29 grados y algunos sectores podrían quizás bordear los 31 grados en la región metropolitana. Último día sobre 30, mañana ya bajamos de ese valor a 27 en el centro capitalino. También la costa ingresa abundante nubosidad, haciendo que bajen las temperaturas en esa zona y también las condiciones ideales para la propagación de incendios forestales. Esta tarde, mayormente nublado, como decíamos, despertamos con 11, llegamos a los 30 grados solamente en algunas comunas. Viernes continúa mayormente nuboso con una mínima de 12,
una máxima de 27 grados. Nos vamos al día sábado, donde va a ser una jornada algo más acorde a la época, algo más acorde a la primavera, con 10 de mínima, 23 grados la máxima. Inestabilidad que se muestra en estas temperaturas, que va a hacer que tengamos un domingo con 25, con 26 grados y un lunes con solo 18 grados, probables chubascos y probables tormentas eléctricas en Santiago y en gran parte de la zona central. Núcleo frío en altura que llegaría a esta zona el día lunes, como les decía, con probables precipitaciones dispersas. Esa situación vamos a seguir monitoreándola en los próximos días y más ratito nos vemos con el resto del país. Que tengan muy buenas tardes. Bueno, y esta mañana el ministro de Salud, Jaime Mañalich, junto al subsecretario de su cartera, participaron de la primera entrega de medicamentos a domicilio. Esta actividad se enmarca dentro de las medidas entregadas durante la semana en el nuevo Plan Nacional de Medicamentos. Los detalles los tiene María José Purches, para que nos cuentes tú, María José, cómo funcionó. Esto es solamente una de las 30 medidas que se anunciaron para aliviar de alguna manera el bolsillo de los chilenos. Adelante, buenas tardes. Hola Priscila, buenas tardes. Sí, ya comienza a tomar forma entonces esta política nacional de medicamentos. Ayer les contábamos que iniciaron las fiscalizaciones al stock de remedios bioequivalentes en las farmacias y esta mañana el ministro de Salud, Jaime Mañalich, junto al subsecretario de Redes Asistenciales, llegaron hasta la comuna de Maipú para entregarle una muy buena noticia a uno de los tantos pacientes de dependencia severa que existen en nuestro país. Es el hogar de Antonio Díaz de la Barrera. Él tiene 90 años, es de la comuna de Maipú, como les decía, y es uno de los primeros beneficiados en esta medida de remedios a domicilio, que no es más que la entrega de todos esos medicamentos que tiene que ir a buscar su hija Magali al consultorio todos los meses. Ahora ya no más va a tener ese problema, y sino que un personal específico del consultorio de Maipú irá hasta su domicilio y le entregará los medicamentos, esto cada 2 meses. Es una iniciativa orientada a pacientes con dependencia severa que se va a implementar este año en 10 comunas del país. Estamos hablando de Antofagasta, La Serena, Coquimbo, Maipú, San Bernardo, San Miguel, Puente Alto, La Florida, Concepción y Temuco, y hoy día también el ministro anunciaba que se suma Puerto Montt, beneficiando entonces a 10.000 personas, y el próximo año la meta es poder ampliar a este número de beneficiados al doble. La entrega de los remedios es en el domicilio, pero no solamente para aquellos pacientes con dependencia severa que viven en domicilios particulares. También se va a apuntar a aquellos establecimientos de larga estadía u a hogares protegidos. ¿Cuáles son los requisitos? ¿Cómo partió esta iniciativa? Se lo preguntamos al subsecretario de Redes Asistenciales. Pasemos a escuchar parte de las declaraciones. Aquí vemos cómo el Programa Nacional de Medicamentos se hace realidad. Este programa, lanzado recientemente por el presidente Sebastián Piñera, nos ha mandatado a ejecutarlo lo antes posible. Y en lo que respecta a la Subsecretaría de Redes Asistenciales, vemos cómo la entrega de medicamentos a pacientes que hoy día se encuentran con discapacidad severa se está haciendo realidad aquí en Maipú, a través de la entrega del equipo de enfermería del CESFAM de Maipú a la casa de la señora Magali, donde ella está cuidando a su padre, que está en situación de postrado. ¿Cuáles son los requisitos para poder acceder a este beneficio, que es parte, como lo decíamos, de las 30 medidas que anunció el presidente Sebastián Piñera como parte de la Política Nacional de Medicamentos? Debe padecer el paciente una condición de dependencia severa certificada, estar inscrito y controlado en el centro de atención primaria cercano a donde vive, estar bajo tratamiento farmacológico por 2 o más condiciones crónicas de salud y tener sobre 65 años. Entonces es el caso de Antonio Díaz de la Barrera, que como les contaba tiene 90 años y está al cuidado de su hija Magali, que tiene 71 años, quien también ha recibido operaciones bastante complejas el último tiempo, y por cuestiones de salud y también el cuidado de su padre se ve imposibilitada de poder ir al consultorio a adquirir los medicamentos tanto de ella como de su papá. El último tiempo ha estado pidiendo ayuda a sus hermanos para poder cuidar a don Antonio, por lo tanto este beneficio responde muy bien a las necesidades que ella está teniendo este último tiempo. Pasemos a escuchar entonces sus apreciaciones respecto de esta buena noticia que le dio el ministro de Salud y el subsecretario. Encuentro que lo que ha hecho el gobierno ha sido fabuloso, porque ayuda a mucha gente, tanto a mi padre como además adultos mayores. Estoy agradecida, como les dije, y espero que
sea lo mejor para todos. Claro, y no solamente fue esa la noticia que nos entregó esta mañana el ministro de Salud junto al subsecretario, porque también hubo durante esta jornada una reunión con los directores de hospitales y centros de salud pública de nuestro país. El propósito es poder avanzar en el compromiso de que estos recintos compren el 100% de los medicamentos a través de Senabas, porque actualmente se intermedian solamente el 80% de los remedios, lo que implica un gasto adicional para el Estado que con esta iniciativa se busca evitar. Para ampliar entonces este porcentaje hay un compromiso por parte del Ministerio de Salud y de Senabas de poder ir disminuyendo las restricciones que tienen los hospitales en la compra de los medicamentos, y con eso también se da la apertura de nuevas farmacias populares. Esta es una muy buena noticia para aquellas comunas que no cuentan con este servicio, y lo que se busca entonces es disminuir las restricciones y que de las 145 farmacias populares que existen en nuestro país, el 100% puedan comprar entonces los medicamentos a través de Senabas, porque sabemos que a través de este organismo entonces pueden acceder a mejores precios. Actualmente solamente 100 de estas farmacias populares hacen compran los medicamentos mediante este organismo entonces, y el gobierno apunta a que sea la totalidad, y también por supuesto ir asesorando a las comunas a que puedan ir abriendo farmacias populares para cumplir por supuesto con el objetivo central de esta política nacional de medicamentos, que es mejorar el acceso a remedios de bajo costo a la población chilena. Entregaron detalles sobre esto el ministro de Salud, también el director de Senabas. Pasemos a escuchar entonces parte de esas declaraciones. Senabas cumple un rol muy importante: importación directa de medicamentos, licitación eficiente para las necesidades que el sector público le plantee, fortalecimiento de las farmacias comunales entregándole más medicamentos. Senabas intermedia el 80% de los fármacos que compra la red pública, pero queremos que llegue al 100%. Las compras de Senabas son un 35% más baratas que la compra más barata que haga un hospital. Eso al año, solamente en fármacos, son 97.000 millones de pesos. Repito, 97.000 millones de pesos que se ahorra el Estado comprando con Senabas y que no lo compren los hospitales. Ya son dos anuncios muy importantes entonces en relación al abaratamiento de los costos, los remedios esenciales para la población. Estamos hablando entonces de aquellos medicamentos que irán a la casa de las personas, como es el caso de la casa de don Antonio y de su hija Magali. También entonces está esta suerte de compromiso de Senabas con los hospitales y también con los centros de salud pública. Y otro anuncio muy importante que también se dio esta mañana tiene relación con la importación de medicamentos al extranjero. A partir de enero de 2020 disminuye las restricciones para que cualquier persona pueda traer medicamentos desde el extranjero a nuestro país y no necesariamente aquellos que no existen en Chile. Sí, y además a un precio mucho más recomendable, mucho más bajo. De todas maneras, todo lo que se hizo el día de hoy tiene que ver con mejorar el acceso a los medicamentos. Esperemos que todas estas medidas funcionen. Muchas gracias, María José. Buenas tardes. Bueno, ya se lo anunciábamos, ¿no? Hace pocos momentos se dio a conocer el cartel oficial de la próxima edición de Lollapalooza Chile, desde el esperado regreso de Guns N' Roses hasta el debut de la norteamericana Gwen Stefani, pasando también por una gran cantidad de artistas chilenos que son parte de esta celebración de los 10 años de este festival en nuestro país. Para saber más, tomamos contacto con Mauricio Buentenao. Adelante. Hola, ¿cómo están? Así es. Bueno, Lollapalooza Chile 2020 ya lanzó su esperado line-up y con ello ya queda a la vista que es un gran festival que se espera este próximo 27, 28 y 29 de marzo del próximo año. Y con eso ya estamos acá junto a Sebastián de la Barra, que es director de Lollapalooza Chile, que ya él nos va a decir quiénes son, porque de verdad son tantos, y entre ellos Guns N' Roses, The Strokes, Gwen Stefani, son algunos de los que van a liderar este cartel. ¿Cómo estás? Bueno, Sebastián. Muy bien, bueno, ¿cómo estás? Celebrando ya, partiendo con este cartel esperado en esta celebración de ya los 10 años de Lollapalooza Chile. Así es, hoy día finalmente llegó el día, anunciamos el line-up completo del festival, falta todavía anunciar Kitschapalooza, que lo vamos a anunciar más adelante, pero están más de 100 artistas confirmados, como tú bien decías, los 6 cabezas de cartel que tocan en los escenarios exteriores principales son Guns N' Roses, Travis Scott, Strokes, Lana del Rey, Gwen Stefani y Martin Garrix.
por nombrar ahí a los 6 primeros, pero la verdad que estamos muy felices. Es un cartel súper diverso que llega a todas las audiencias. Tenemos mucha música urbana, mucho pop, rock, música alternativa, música clásica, nada, un festival muy completo. La verdad que felices con esta 10ª versión del primer Lollapalooza Internacional, que ya se hace en 7 países y que podemos decir es el festival más grande del mundo, que convoca más de 1,5 millones de personas cada año en 7 importantes capitales del mundo. Claro. También una celebración que tiene que ver con el aporte social, artístico, musical que han hecho a Chile desde el año 2011, cuando se hace la primera versión de Lollapalooza, que digámoslo, es la primera vez que Lollapalooza salió de su natal Estados Unidos a otro país, y de aquí, bueno, otras versiones en el mundo, como tú lo decías. En el caso de los artistas chilenos hay bastantes, como todos los años. Está Cami, Denis Rosenthal, Beto Cuevas, Javier Amena, Pedro Piedra, Camila Moreno. Una apuesta transversal que hace que Lollapalooza vuelva a tener este sello chileno propio y familiar. Efectivamente quisimos hacer quisimos armar un cartel diverso donde las mujeres tuviesen un rol importante. Por eso Cami aparece como la mujer más destacada chilena, pero está también Javier Amena, Camila Moreno, está Saiko, por nombrar algunas de las bandas, Princesa Alba, etc. Hay importantes bandas también como Beto Cuevas, como La Reunión de Pánico, que se reúnen exclusivamente para Lollapalooza. Tenemos todo el mundo del trap y la música urbana bastante bien representada, con los clásicos actuales que están muy de moda, como Pablo Chile, como Polima Westcott con Young Sister, como Tommy Boysen, CAS. Exacto. Bueno, uno de los nombres que se especuló durante mucho tiempo y que finalmente está en este cartel es Guns N' Roses. ¿Cómo fue el proceso de negociar con ellos? Básicamente en el términos de que aceptaran venir a Chile a coronar este cartel con una banda esperada, con una banda que trae una batería de éxitos inolvidables para muchos que escuchamos el rock de los 90. Bueno, como siempre, cerrar headliners siempre ha sido una tarea difícil para cualquier festival, y para Lollapalooza obviamente que fue difícil y complejo y largo el proceso de cerrar a los Guns, pero logramos convencerlos. Ellos entendían de que era muy importante para ellos también, como lo ha sido para otras grandes bandas como Metallica en otros años, tocar el Lollapalooza, porque amplían sus audiencias. Probablemente mucha gente del festival, el clásico fan de Lollapalooza, no ha visto todavía Guns N' Roses en vivo, y esta va a ser una oportunidad para verlo en gloria y majestad, con grandes pantallas, con una gran puesta en escena, una gran producción. Felicidades por este line-up, bueno, y a estar a la espera de lo que serán estos 3 días de bastante música, y no tan solo música, sino también experiencias, también todo lo que envuelve el Festival Lollapalooza, que sin duda ya marca un precedente y sitúa a Chile como una de las capitales para hacer conciertos más importantes del continente, si lo podemos decir. Así que, Sebastián, estaremos atentos a todas las novedades que ocurren en el futuro. Ustedes ya lo saben, las entradas para Lollapalooza siguen a la venta a través del sistema Punto Ticket para disfrutar de estos 3 días imperdibles, 27, 28 y 29 de marzo del 2020, a celebrar junto a grandes bandas, grandes momentos, grandes éxitos y, por supuesto, 3 días familiares imperdibles en el Parque O'Higgins. Familiares, flor de carrete familiar. Básicamente un resumen. Gracias. Bien, los invitamos a revisar algunas de las informaciones que estamos analizando aquí en Mega Noticias Actualiza. Una guagua de 9 meses recibió una bala en su cabeza mientras dormía en su casa, esto es la comuna de La Pintana. El llanto del pequeño alertó a los padres y fue trasladado de urgencia al hospital Sotero del Río. Camioneros bloquearon durante esta mañana la ruta 5 en protesta por la falta de seguridad en carreteras y los hechos de violencia en la Araucanía. El ministro del Interior aclaró que el gobierno no permitirá este tipo de manifestaciones. La Roja ya entrena en completa normalidad para su amistoso con Colombia este sábado. Reinaldo Rueda prueba varias fórmulas con Claudio Bravo y Arturo Vidal como titulares. Y las violentas protestas en Ecuador cumplieron una semana y tras la marcha de ayer, se espera que los grupos indígenas comiencen su retorno a sus comunidades. La ONU y la Conferencia Episcopal propician un diálogo que ya cuenta con una propuesta del gobierno. Muy bien, luego de la aprobación de la reforma previsional, hoy continuaron las reacciones políticas en el Congreso. Desde la oposición criticaron la iniciativa y uno de los puntos más discutidos sigue siendo el retiro de los ahorros previsionales. Catalina Muñoz nos va a entregar detalles en vivo. Adelante, Catalina.
¿Cómo están? Buenas tardes. Así es, ayer en la mañana se aprobó en la Comisión de Hacienda del Congreso esta reforma previsional para que el 22 de octubre quizás se pueda discutir en la sala de la Cámara de Diputados, pero ustedes lo adelantaban, hay un tema que ha estado en el debate las últimas semanas, que es el retiro de los ahorros previsionales, y todo esto a raíz también de dos casos puntuales, el de Antofagasta y Punta Arenas, que han llegado al Tribunal Constitucional. Se ha puesto el tema en el debate, incluso hay varios parlamentarios, algunos de ellos de la Democracia Cristiana, que hace algunas semanas también propusieron la idea de que la gente pueda retirar sus ahorros previsionales en caso de deudas hipotecarias. Esa idea se tenía que discutir ayer en la comisión, pero la verdad es que el mismo parlamentario que había presentado la moción dijo que esto era inadmisible, y todos de manera transversal le propusieron y también, por supuesto, le pidieron al Ejecutivo que fueran ellos como gobiernos quienes presentaran una idea, una alternativa, una propuesta quizás, para que exista entonces la posibilidad de que los afiliados retiren sus ahorros previsionales. La verdad es que el gobierno ha tenido diversas reacciones al respecto. Ellos mantienen su discurso sobre este tema, entendiendo que la reforma previsional, dicen, lo que busca es subir el monto de las bajas pensiones y no poder financiar, por supuesto, otras deudas como las hipotecarias. Hay algunos parlamentarios, incluso eso sí, que dicen que por qué no abrirse a la posibilidad cuando algún paciente, alguna persona tenga alguna enfermedad terminal, alguna enfermedad catastrófica, ahí entonces se le devuelva todo el dinero. El gobierno, por supuesto, volvió a reaccionar a esta solicitud durante la mañana, una mañana en la que además fueron también a explicarle a adultos mayores de la comuna de San Miguel en qué consiste esta reforma previsional, haciendo, por supuesto, también un llamado a los parlamentarios para que aprueben lo antes posible esta reforma, porque a lo que ellos se comprometieron es que esté activa lo antes posible para que empiecen a correr entonces desde el 1 de enero del año 2020. El gobierno mantiene su postura respecto a los recursos, el retiro de ahorros previsionales, quiero decir, y esto fue lo que dijeron durante la mañana. Desde algunos que han sostenido que las cotizaciones deben ser voluntarias, hasta otros que han dicho de que esto sencillamente no debe existir. Nosotros creemos y defendemos que la seguridad social debe garantizar siempre una pensión justa a los adultos mayores. Porque al final del día, si uno quisiera decir que la plata de las pensiones la podría usar, por ejemplo, para pagar intereses en un banco de un crédito, lo que estamos haciendo es desprotegiendo al adulto mayor. El objetivo de esta reforma es mejorar las pensiones. Permitir el retiro de parte de los fondos lo único que hace es empeorar la pensión de ese futuro pensionado. Y en eso hay que ser muy concreto. La única manera en la cual yo puedo mejorar las pensiones es o tener más ahorro o que el aporte del Estado sea mayor. Si yo doy la posibilidad de retirar parte de estos fondos, por muy justificada que sean las razones, y nosotros vemos que en general lo que se ha planteado son situaciones que son muy complejas y que tienen realmente a la persona muy preocupada, pero tenemos que buscar otros mecanismos para darle solución a esos problemas, que claramente la solución de un problema tan grave como la pérdida de una casa, la enfermedad grave de un hijo o el tema de una enfermedad personal que tenga un elevado costo, no puede poner en riesgo cómo voy a subsistir durante los próximos 30 años. Finalmente el gobierno defiende su reforma, pero también han dicho que, claro, se pueden escuchar todas las ideas y ver otras alternativas que sean paralelas a la reforma previsional para ver cómo se soluciona entonces este problema del retiro de ahorros previsionales que sabemos ha estado en el debate y también aqueja a muchos adultos mayores. La subsecretaria de Previsión Social también ha sido bastante clara que podrían haber otras políticas del país, como los subsidios de vivienda, también incluso el aumento de las patologías auge, que podrían ayudar a los adultos mayores a poder financiar otros problemas que tengan, pero la plata de las pensiones, se reiteran, es para financiar los años que le quedan por vivir. Pero claro, esta reforma fue aprobada recién ayer en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados. El 22 de octubre, como yo les contaba, tendrá que ser discutida en la sala de la Cámara de Diputados, en donde bastantes y hartos parlamentarios ya tienen un par de ideas al respecto que las quieren plantear en ese momento. Pero una vez que termine este proceso, la reforma tiene que pasar a los senadores, y ahí empiezan a haber también diferencias, porque por ejemplo desde el Partido Socialista, por ejemplo conglomerado que no tiene el apoyo para el gobierno, ellos quieren un aumento de más del 4% de las cotizaciones. Eso el gobierno no va a ceder, pero además se quieren
que por supuesto también exista el tema del retiro de los ahorros previsionales. Esos son los diputados, pero los senadores que van a tener que discutir después, la verdad es que tienen otra postura totalmente distinta. Ellos quieren apelar a la solidaridad de la reforma previsional que dicen no tiene este proyecto que se está discutiendo en el Congreso, e incluso dicen que si el gobierno se abre a la posibilidad de que exista el retiro de ahorros voluntarios sería darle más atribuciones a las AFP. Conversamos con senadores que también son parte de la Comisión de Hacienda, que más adelante tendrán que discutir, por supuesto, este proyecto, y esto fue lo que nos comentaron. No, podrá ser casos de enfermedades terminales que son muy dramáticas, claro, yo creo que mucho la ley hoy día algo lo permite, pero como regla general, todo lo que uno retire, que es atractivo, va a significar que todos los meses que le quedan de vida, y hoy día recordemos que los seres humanos vivimos 80, 85, 90 años, no como 60, 65 antes, van a ser más bajas lo que se va a recibir. Entonces, no sé si el pan para hoy y hambre para mañana es lo mejor. Lo que pasa es que hay una sensación de injusticia, porque por una parte a los trabajadores se les dice que los fondos les pertenecen y por otro lado no los pueden destinar a lo que estimen conveniente. Esa es la sensación de injusticia. Pero nosotros creemos que la prioridad aquí consiste en fortalecer y más bien crear un sentido solidario en el sistema de pensiones, para que sea un verdadero sistema de seguridad social y no un sistema de ahorro obligatorio como el que lamentablemente existe en la actualidad. Eso es lo que quieren apelar sobre todo los socialistas, que van a tener que discutir esta reforma previsional y que ya comienza a dividir incluso a la oposición, porque como yo les decía, los diputados quieren insistir en que sea el Ejecutivo el que plantee una solución a este problema que tiene tan complicado a toda la gente, porque bien sabemos los problemas de los adultos mayores son muy grandes, hay otras necesidades por supuesto, pero el gobierno mantiene su postura de que la plata de las pensiones es para financiar por supuesto los años que quedan por vivir, así que estaremos muy atentos. El 22 de octubre por lo pronto se discutirá esta reforma en la sala de la Cámara de Diputados, un debate que no se detendrá, sobre todo por el tema del retiro de los ahorros previsionales. José Luis, Priscila. Claro que sí, un nuevo pelo que se añadió hace poquito nomás a esta sopa. 1.000.000 de gracias, Catalina Muñoz. Bien, retomamos el contacto con la región de la Araucanía, donde camioneros se han manifestado durante la jornada bloqueando la ruta 5 Sur. Ignacio Beltrán se encuentra en el lugar. Adelante, Ignacio. Claro, Priscila, muy buenas tardes. Continuamos acá en la ruta 5 Sur, a la altura de Victoria, donde ya se han registrado 3 cortes de carretera por parte de los conductores de camiones, también por parte de agricultores que están precisamente aquí en esta zona, protestando, exigiendo al gobierno mayor seguridad, tanto en la región de la Araucanía como en la región del Biobío, donde en los últimos días se han registrado algunos atentados incendiarios que en el caso del día martes dejó a un conductor de un camión forestal herido con una bala en su espalda. Podemos ver algunas consignas, algunos letreros que están en este lugar: basta de impunidad, terrorismo, destruye la Araucanía, queremos solo seguridad. Eso son los letreros que han querido plasmar tanto los agricultores como también los camioneros respecto a lo que ha ocurrido ya hace varios años y ha ocurrido en los últimos meses y los últimos días aquí en la región de la Araucanía. El ministro del Interior, Andrés Chadwick, se refirió también a este caso respecto a esta movilización que nace primero en la provincia de Arauco y se suman también los agricultores y conductores de camiones aquí en la región de la Araucanía. Pasemos a revisar de inmediato las palabras del ministro del Interior, Andrés Chadwick. El orden público es responsabilidad y un deber del gobierno. Por lo tanto, puede legítimamente haber derecho a reuniones y derecho a manifestación, pero lo que no podemos permitir como gobierno es que ellas interrumpan o entorpezcan el diario vivir de la gente. Y si esas manifestaciones intentan generar desórdenes públicos o intentan interrumpir los tránsitos de nuestras carreteras, obviamente el gobierno cumplirá con su deber a través de Carabineros, como lo está haciendo y ya lo ha hecho, en despejar las rutas, porque esa es la responsabilidad del gobierno. Claro, y lo decía el ministro del Interior, ellos estarán resguardando que no hayan cortes de tránsito en las carreteras del país. Desde muy temprano estuvo Carabineros, Fuerzas Especiales de Carabineros,
resguardando esta zona porque ya se sabía desde el día de ayer que estaba convocada una movilización que comenzó a eso de las 8 de la mañana, cerca de las 10:30 comenzaron los primeros cortes de carretera aquí, precisamente a 3 kilómetros de la ciudad de Victoria, 3 kilómetros al sur, donde se han registrado estos incidentes que dejaron a 5 personas detenidas. 4 de ellos eran conductores de camiones, uno de ellos también un agricultor, los cuales fueron detenidos en las últimas horas aquí en la zona de Victoria, en la región de la Araucanía. Muchachos, estaremos muy atentos a lo que pueda registrarse aquí en la Ruta 5 Sur. Bueno, esto recuerda bastante, yo no sé si ustedes se acuerdan, el paro de camioneros, esta movilización que traía los camiones quemados hacia la capital. Esto fue en agosto del año 2016, que cortaron las rutas de acceso y que finalmente el ministro del Interior de entonces, Jorge Burgos, tuvo que acceder a recibirlos en La Moneda, algo que ocurrió finalmente al término de la jornada, como a las 22 horas aproximadamente. Era mejor que avanzaran a que se quedaran bloqueando la ruta porque, claro, sí se les impedía el paso. Exactamente, pero además lo que hay que analizar y lo que hay que ver de fondo es que las razones son exactamente las mismas. La seguridad y los atentados que están sufriendo en la zona que no hemos sido capaces, digamos, y los gobiernos y el Estado, de poder hacer algo, y ya han pasado 4 años de aquella movilización. Sí, por eso, más allá de la respuesta del ministro Chadwick de cómo reprimir este tipo de manifestaciones que de alguna manera sí provocan inconvenientes en la Ruta 5, es anunciar medidas para que ellos también tengan la tranquilidad, porque es básicamente su seguridad y por eso es que están protestando. Vamos a ver entonces si hay alguna mesa de diálogo, por último también, para que se sientan escuchados, si esto es una situación que los ha llevado al límite para protestarse de esta forma. Muchas gracias, Ignacio. Gracias, Ignacio. Buenas tardes. Luego que el paso de un super tifón ha encendido, la verdad, las alarmas en ese país debido a la fuerza que registra este fenómeno. Se trata del tifón Hagibis, que ya es considerado, escuchen bien, como la tormenta más fuerte en la historia hasta el momento por la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos. Esto, la verdad, porque hablamos de un fenómeno de categoría 5, que recordemos es la máxima categoría de estos fenómenos, que se dirige hacia las costas de Japón con vientos de más de 240 kilómetros por hora, por lo que la Agencia Meteorológica de ese país estima que las olas van a incrementar considerablemente su altura durante el viernes. Además, advierten que desde el sábado, que sería cuando presuntamente llegaría este tifón, se van a registrar lluvias torrenciales en el sur, en el oeste y también en el centro del país, incluyendo el área metropolitana de Tokio, y aquí es donde más ponen las advertencias, porque se iban a realizar distintos eventos mundiales deportivos que lamentablemente debido a estas condiciones meteorológicas tuvieron que ser suspendidos. Razón también por la que la aerolínea Japan Airlines ya canceló durante esta mañana más del 90% de sus vuelos que estaban programados para este sábado desde y hacia los aeropuertos de Haneda y también de Narita. Y acá el problema, según obviamente los expertos, es que la intensidad y la velocidad a la que evoluciona este tifón obviamente dificulta hacer previsiones confiables sobre dónde y cuándo exactamente podría llegar, podría o no tocar tierra. El tema acá también es que además advierten que Hagibis presenta una característica sumamente poco común en cuanto a los tifones, y es que tiene un diminuto ojo, también conocido como ojo cabeza alfiler, que gira dentro de un ojo más grande, como vemos ahí en las imágenes, como si estuviera una especie, como si estuviera atrapado un tifón dentro de otro tifón. El problema es que un ojo más pequeño hace que justamente el tifón sea más poderoso porque permite que el ciclón gire de manera más rápida. Bien, y ahora nos vamos a Turquía, luego que las tropas de ese país iniciaron una ofensiva militar en el norte de Siria para combatir justamente a las milicias kurdas que están en esa zona. Una decisión que ha sido sumamente cuestionada por la comunidad internacional, luego que a principios de esta semana, recordemos, el presidente Trump anunció que iban a retirar las tropas estadounidenses del norte de Siria. Según el gobierno turco, ya se contabiliza la muerte de al menos 109 miembros de estas milicias kurdas, a quienes, recordemos, el gobierno de Ankara considera como terrorista, pero que es la misma milicia que fue aliada de Estados Unidos en la lucha contra el grupo yihadista Estado Islámico.
Por otro lado, Erdogan, el presidente de Turquía, dijo que los sirios no deben preocuparse y que nadie que no se enfrente a Turquía será finalmente objetivo de estos ataques militares. Además, aseguró que su país no va a permitir que el Estado Islámico se fortalezca en relación al temor, se lo habíamos comentado también, de que la ofensiva contra las milicias kurdas justamente pudiera provocar que los yihadistas se recuperaran este territorio en Siria. Por otro lado, en su discurso este jueves, Erdogan advirtió que podría abrir las puertas e enviar millones de refugiados hacia Europa si la Unión Europea critica esta ofensiva de Ankara y también si es que la llega a calificar de invasión. El tema es que la decisión de abandonar a los kurdos ha sido, por parte de Estados Unidos, me refiero, ha sido justamente bastante criticada por todos, incluso por varios republicanos, considerando que fue un grupo clave en la larga campaña para derrotar, como yo les decía, al grupo yihadista Estado Islámico en Siria. Y de hecho el presidente de la Comisión Judicial del Senado y también aliado de Donald Trump, Lindsey Graham, ya anunció un proyecto de ley redactado con los demócratas justamente para sancionar al gobierno de Turquía. Ya, y ahora nos vamos a Brasil luego que una densa mancha de petróleo apareció, como ustedes pueden ver en las imágenes, en las costas de ese país y contaminó, escuchen bien, a 138 playas en el noreste de ese país. Según el gobierno, el crudo estaría llegando probablemente desde Venezuela, de acuerdo a un estudio preliminar de Petrobras, que es la petrolera estatal brasileña. De hecho, ante una comisión en la Cámara de Diputados, el ministro del Medio Ambiente detalló que el petróleo viene de un barco extranjero que todo indica navegaba cerca de la costa brasileña. El tema es que más allá finalmente de quién sea el petróleo, lo que más preocupa obviamente es el grave problema ambiental que esto significa, considerando que contaminó 138 playas a lo largo de 2.000 kilómetros de la costa brasileña. Sí, es una pena porque además en esa zona en el noreste de Brasil, que le llaman el Caribe brasileño, claro, el cuidado por las tortugas es muy importante. Por lo tanto, es muy probable que varios de estos animales se hayan visto afectados producto del petróleo. Qué pena. Así es. Bien. Y ahora seguimos rápidamente en Suecia, luego que el Comité del Nobel entregó este jueves el Premio Nobel de Literatura a dos reconocidos escritores. La primera ganadora fue la escritora y psicóloga polaca Olga Tokarczuk, de obras como La ciudad de los espejos, El ropero, La muñeca y la perla, entre otros. Mientras que el segundo ganador fue, ahí lo vemos en las imágenes, Peter Handke, quien nació en Austria y su trayectoria ha estado marcada por escribir diversas obras de teatro, de poesías y también ensayos. Ahora, ustedes se preguntarán, ¿por qué entregaron este año dos premios Nobel de Literatura? Bueno, porque hay que recordar que el año pasado el Premio Nobel de Literatura estuvo marcado por acusaciones de abuso sexual, de violación y de corrupción en contra la Academia Sueca. Esto tras las acusaciones contra Jean-Claude Arnault, marido de la ex miembro de la Academia, Katarina Frostenson, de haber abusado de las esposas y de las hijas de algunos académicos. Incluso en un caso fue declarado también culpable de violación. El tema es que el escándalo fue de tal magnitud que varios integrantes del panel original tuvieron que renunciar a su cargo y eso provocó que justamente el panel se quedara sin quórum, por lo que el Nobel de Literatura tuvo que ser cancelado. Así que justamente por ese hecho este año fueron dos premios y justamente por eso también el 10 de diciembre cuando se realice esta ceremonia de premiación, estos dos ganadores van a ser justamente quienes también entreguen un brindis, un discurso ante los reyes también de Suecia. Muy bien, muchas gracias, Florencia. Gracias, Florencia. Muy bien, muy buenas tardes. Bueno, vamos con otras informaciones que lo que tiene que ver y que ha sido, digamos, tema de discusión. Sí. Ponga mucha atención a lo siguiente. La estudiante de Trabajo Social y militante de un movimiento de centro derecha, Paulette Vega, denunció que fue agredida en la Universidad de Chile solo por su tendencia política. Sí, no solo en una oportunidad, en otras anteriores en donde tampoco ha recibido la debida respuesta por parte de las autoridades. Esteban González nos va a contar más sobre este caso. Adelante, Esteban. Buenas tardes. ¿Qué tal, Priscila? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Esta agresión se habría producido el pasado 24 de septiembre en el campus Juan Gómez Millas de la Universidad de Chile, cuando Paulette Vega, la estudiante de cuarto año de Trabajo Social, se reintegraba
a los estudios de forma regular luego de las agresiones que había sufrido en el mes de julio. Esta jornada del 24 de septiembre era su primera clase regular, digámoslo, después de haber estado congelada de cierta forma su asistencia a las clases por motivos de seguridad, también porque ella había estado asistiendo a diversos especialistas para ser apoyada psicológicamente luego de las agresiones de las que había sido víctima y que también habían sido denunciadas. En el contexto de su primera clase en esta reintegración es que comienzan a producirse las agresiones. Según su relato, según lo que pudimos conversar con ella, fueron algunos de sus compañeros quienes la increparon por estar en clases, le decían que se retirara de la clase, incluso le pidieron al profesor que adoptara una posición respecto a la presencia de Paulette Vega en el aula. En ese contexto es que se comienza a perder el control de la situación. Paulette insistía en que ella no tenía por qué abandonar la sala porque solamente la estaban increpando por pensar distinto. Tú lo decías, ella pertenece a un movimiento de centro derecha universitaria. Es esa la razón, según ella, por la que está siendo perseguida por sus compañeros en el campus Juan Gómez Millas. Y en ese contexto de que la están increpando es que finalmente comienza la agresión. Una de sus compañeras le arroja una botella, la moja a ella y a sus pertenencias, perdió todos sus apuntes, quedó bastante complicada, no recibió tampoco, según denuncia, ayuda ni de sus compañeros, ni tampoco por parte de la universidad, y es por eso que ha decidido hacer la denuncia. ¿Qué les parece si escuchamos de inmediato parte de sus declaraciones? Siento que las medidas que se me han ofrecido no han sido algo que realmente como que pueda resarcir el daño que se me hizo. Ya yo ahora no puedo ingresar al campus por motivos de seguridad y para proteger mi integridad también. Entonces tengo que rendir como exámenes libres y algunas tutorías con algunos profes que estuvieron disponibles y en otros solamente leer y dar las pruebas. Pero es un plan ad hoc, no es una política, no es un plan que esté pensado para otras personas que se puedan adherir a él. Entonces, siento yo que no son medidas que solucionen el problema de raíz. Por supuesto, Paulette Vega insiste en su derecho a asistir a clases como lo hacen todos los alumnos en el campus Juan Gómez Millas. Esta estudiante de cuarto año de trabajo social no quiere aceptar alternativas como pueden ser los exámenes libres, las tutorías en otros horarios o incluso también en otras dependencias de la Universidad de Chile. Ella ha sido bastante enfática en esa situación. Lo que ella demanda es que se eviten los hechos de violencia, que se trabaje tanto de parte de la universidad como de las autoridades competentes para garantizar su seguridad al momento de asistir a clases. Un tema que se está trabajando también a nivel universitario. Conversamos nosotros también con la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile. Hay distintas reacciones, incluso también desde el Congreso a propósito de esta denuncia de agresiones, básicamente por pensar distinto. ¿Qué les parece si escuchamos de inmediato aquellas reacciones? Nunca vamos a estar por una posición que vete, que censure posiciones, sino que por el contrario, aquí lo que se necesita es un debate de ideas plural, respetuoso y en esa cancha, digamos, es donde se puede fortalecer y cuidar la organización estudiantil en el momento que está viviendo. En ese sentido, dejar sumamente claro que nosotros desde la Universidad de Chile, justamente por estos motivos, ya hemos tomado una decisión. Es la vía de la democracia, del fortalecimiento de los lazos dentro de la comunidad, la vía que hemos encontrado como la más idónea para combatir la violencia y la intolerancia dentro de la universidad. Creo que lo que ha ocurrido con Paulette Vega nuevamente no solamente tiene que llamarnos la atención en la Universidad de Chile, sino que para todo el resto de las universidades públicas y también para el resto de las universidades del país. El que haya un grupo de ultrones de izquierda que a través de la violencia pretendan decir que la Universidad de Chile es solo para ellos y que no cabe nadie que piense distinto es de un totalitarismo inaceptable. ¿Cómo vamos a privar a un estudiante de ir a una facultad estudiantil, universitaria, que ahí también se generan otros intercambios de posiciones, postura, de conocimiento? No puede estar estudiando en su casa porque va a perder buena parte de la gracia de estar en un espacio universitario. Esteban, te quiero preguntar por las medidas que se adoptaron, si es que hay estudiantes que ya han sido identificados producto de la agresión contra Paulette, porque tengo entendido que la estudiante, y tal como tú lo comentabas allí, ya fue separada de este centro de estudios, no va a poder seguir yendo para resguardar su seguridad, pero ¿qué pasa con los agresores?
Ella quiere volver a clases, quiere que se garanticen las medidas de seguridad para volver a sus clases de forma regular. Y respecto a lo que tú comentabas, Priscila, a los agresores, hay un sumario que tiene que ver con la investigación de esta primera agresión que se produjo en el mes de julio. Ese sumario aún está en curso, se espera que en los próximos días arroje resultados, y también en junio, y a propósito de esta agresión y otras más que se registraron en el campus Juan Gómez Milla de la Universidad de Chile, es que se estableció una mesa de trabajo con autoridades de la universidad, con distintos estamentos, para buscar soluciones definitivas que garanticen la seguridad de los estudiantes en el campus, para tratar de resolver de una vez este clima de violencia que se está denunciando. Esa mesa se está reuniendo semana a semana. Las conclusiones las vamos a conocer en breve cuando la universidad se refiera también a esta situación, pero hasta el momento eso es lo que se maneja. El sumario está aún en desarrollo, y la que ha tenido que abandonar las clases hasta ahora es Paulette Vega. Condena absoluta a lo que por segunda vez sufrió una estudiante de trabajo social de la Universidad de Chile, y que es agresión por pensar distinto, por tener una opción política distinto a la mayoría de sus compañeros de clase. Por lo tanto, eso no lo podemos permitir como sociedad, bajo ningún argumento, ni político, ni por condición sexual, ni por color de piel, ni por raza, ni por condición u opción sexual, ni por identidad de género. Está bueno ya que en Chile nos empecemos a respetar. Ahí estaban las declaraciones de la vocera de gobierno respecto a este caso. Les decía yo que el sumario, a propósito de la primera agresión que denunció Paulette Vega, sigue en curso. En los próximos días debiera tener resultados esa investigación, Priscila, José. Sí, bueno, a ver, todo el mundo sabe lo que pasa dentro de ese campus. Los encapuchados se encapuchan adentro, todo el mundo les tiene miedo. Acá, obviamente, las sanciones, vamos a ver si llegan, ojalá que lleguen. Porque la verdad es que todo el mundo le tiene miedo, tienen capturado a los grupos violentistas este campus. Y eso no ahora, de hace mucho tiempo. Y se ve, y todos lo realizan. Los primeros que la agredieron fueron unos encapuchados que actúan a vista y paciencia de todas las autoridades, de los profesores y todo. Yo he estado ahí, por eso lo digo, he estado cuando han estado los encapuchados. Entonces, no es un cuento ni nada, ni una posverdad lo que le estoy diciendo, es una realidad. Y hay temor, pero ojalá que se tome el toro por la asta de una buena vez. Ella ha tenido la valentía de denunciar. Y eso, evidentemente, hay que valorarlo y hay que actuar. Don Esteban, 1.000.000 de gracias. Buenas tardes. Bueno, el presidente de la República, Sebastián Piñera, junto al canciller Teodoro Rivera y otros 4 ministros llegaron hasta Paracas, Perú, para sostener a esta hora el tercer encuentro binacional entre ambos países en medio de la crisis política que se vive en Lima. Maribel Retamal se encuentra junto a las autoridades. Buenas tardes, Maribel. Hola Priscila, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Claro, el presidente llegó hasta Perú para estar presente entonces en este tercer gabinete binacional entre los ministros chilenos y también peruanos. El mandatario aterrizó acá en Paracas a eso de las 8 de la mañana. Inmediatamente se trasladó hasta este lugar donde fue recibido por el presidente de Perú, Martín Vizcarra. Ahí vemos el saludo entre ambos mandatarios, un encuentro en medio de esta crisis política que ha vivido Perú. Recordemos que fue solo hace 10 días que el propio presidente peruano, Martín Vizcarra, decidió disolver el Congreso Nacional, gatillando una crisis política en este país. Incluso en el día de ayer, el gobierno peruano decretó nuevas elecciones parlamentarias para el 26 de enero del próximo año, del año 2020. Bajo todo este contexto es que se da este encuentro entre el presidente Sebastián Piñera y el presidente Martín Vizcarra, donde dieron el vamos entonces a este gabinete biministerial. Pasemos a escuchar las palabras del presidente Sebastián Piñera, quien hace alusión a estos complejos momentos que se vive en la mayoría de los países sudamericanos. Escuchemos. Mira lo que pasa en América Latina. Si el cuadro de América Latina hoy día es un cuadro muy difícil. Tenemos 2 países en recesión, Argentina y Paraguay. Tenemos 2 países los más grandes estancados, México y Brasil. Tenemos un país destrozándose, virtualmente destrozándose como es Venezuela.
Tenemos una crisis importante en Ecuador. Y desde ese punto de vista, yo creo que Perú y Chile tenemos que hacer un gran esfuerzo de marcar el rumbo, de tratar de ser un faro, una guía en tiempos difíciles, cuando más se requiere. Claro, Chile y Perú deben marcar el rumbo en América Latina, lo dijo el presidente Sebastián Piñera a la hora de dar el vamos a este gabinete binacional entre Chile y Perú, donde también hubo palabras del presidente, por supuesto, anfitrión, el presidente peruano Martín Vizcarra. Él también se refirió a la compleja situación que está viviendo Ecuador e informó en esta instancia de que Chile junto a Perú van a firmar un documento de apoyo al presidente ecuatoriano Lenín Moreno tras todos estos días convulsionados, esta crisis económica y política que está afectando a Ecuador. Pasemos a escuchar las palabras de Martín Vizcarra. El entorno de los países vecinos muestran diversos tipos de problemas. Vamos al concluir esta reunión, además de firmar los documentos correspondientes a la agenda binacional que tenemos los dos países, vamos a suscribir un documento de respaldo al presidente Lenín Moreno por la situación que está pasando actualmente en Ecuador. Claro, escuchamos ahí las palabras entonces del presidente peruano Martín Vizcarra informando de este documento que van a firmar Perú y Chile en apoyo del presidente ecuatoriano Lenín Moreno. Por lo pronto sigue acá desarrollándose entonces este tercer gabinete binacional entre Chile y Perú. Vamos a informarles, por supuesto, de todas estas conclusiones en la edición central de Mega Noticias. Muy bien, muchas gracias por tu despacho, Maribel. Buenas tardes. Ya, vamos a hacer una pausa. Vamos, entonces, si usted lo dice. Pero es breve y al regreso tenemos mucho que contarles con esta imagen de Santiago. ¿Qué temperatura tenemos, señor director? Lo pillé. Bueno, cerca de... Bien exacto. 26,9, 27 grados tenemos en Santiago. Deberíamos llegar a los 30. Eso lo dijo don Jaime, que anda por ahí. Ya, vamos al corte y regresamos. Muy bien, le contamos que la inteligencia artificial es un área de la ciencia que más avanza en el mundo y los científicos buscan diariamente cómo integrarla a distintos aspectos. Uno de ellos es la oftalmología y para conocer detalles vamos a tomar contacto con Daniela Valdés. Adelante, Daniela, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Sí, la oftalmología que está en su día porque hoy es el día de la visión y fíjense que vamos a hablar a esta hora de la tarde con el doctor Francisco Andriguetti, cirujano oftalmólogo de la clínica Pasteur, para que nos cuente de recomendaciones de cómo ponerle también ojo a la visión en este día tan especial, doctor. Conversamos sobre las estadísticas, sobre cómo también ha aumentado la cifra de personas con problemas de la visión a lo largo de los años. Doctor, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Sí, efectivamente. Hoy día se estima, de acuerdo a cifras de la Organización Mundial de la Salud, que existen más de 2.000 millones de personas que tienen algún problema de visión, desde la necesidad de un lente para leer a alguna catarata, glaucoma, degeneración macular. Y lo que ocurre básicamente es que los pacientes hoy día logran vivir muchos más años que antiguamente y de eso determina que con más frecuencia desarrollen enfermedades que se van dando con la vejez, la catarata, el glaucoma, la degeneración macular relacionada con la edad y la retinopatía diabética. Hoy día nosotros tenemos una epidemia de retinopatía diabética. La cifra se ha triplicado en los últimos 15 años y eso lleva a un riesgo de visión para nuestros pacientes. Doctor, eso es lo que tiene que ver con las personas con una edad más avanzada, pero también conversábamos sobre las recomendaciones para quizás quienes tienen niños. ¿Cuándo es el momento para realizar un primer control médico, algún examen o chequeo oftalmológico? Claro, los niños tienen, el desarrollo de su visión se da antes de los 8 años. Por lo tanto, si un niño no se le desarrolla la visión de un ojo, aparece lo que se llama un ojo flojo, ese ojo después de los 8 años ya no tiene tratamiento y ese niño no va a desarrollar nunca visión por ese ojo. Por lo tanto, la recomendación es hacer un chequeo preventivo
Ojalá antes de los 4 años, en las escuelas básicas de este país se hace alrededor de los 6 años, a todos los niños de Chile. ¿Hay alguna señal quizás física que también nos pueda alertar de que alguien en la casa tenga algún problema, algún tipo de picazón, quizás poner algo más forzar algo más la visión al momento de ver la televisión? Sí, mira, en los niños es importante que no hay ningún síntoma cuando hay un ojo flojo, porque el niño logra ver con el otro ojo sin ninguna dificultad. Entonces nosotros tenemos un niño que ve bien, pero él no se da cuenta que ve solamente con un ojo. Y si no lo resolvemos precozmente, eso no tiene solución. Por otra parte, en la casa, ya pasados los 45 años, tenemos los pacientes que empiezan con dificultades para leer. Eso es totalmente normal, se llama presbicia y nos afecta a todos. Después de los 45 años, además, empieza a aumentar el riesgo de tener glaucoma, que tiene la dificultad de que no da ningún síntoma, absolutamente ningún síntoma, y lo tiene el 3 al 4% de la población y que puede producir ceguera irreversible. Por lo tanto, el consejo es, en niños menores de niños alrededor de los 4 años, hacer un chequeo preventivo. Después, si el niño o el adolescente no ve bien, llevarlo al oftalmólogo, y después de los 40, 45 años, hacerse un chequeo anual para poder pesquisar la existencia de patologías tales como glaucoma, catarata y degeneración macular relacionada con la edad. Perfecto, muchas gracias, doctor. Entonces, de la Clínica Pasteur, entonces, con esta información en el día, le decía yo, de la visión, para cuando ya hay que ponerle literalmente más ojo a nuestra visión. José Luis Priscila. Perfecto, 1.000.000 de gracias, Daniela. Bueno, cada día hay más usuarios con plataformas como Netflix o Spotify. La OCDE realizó sus recomendaciones para regular los impuestos digitales que hoy la mayoría de estas aplicaciones no paga. Francisca Sepúlveda nos va a entregar más detalles. Francisca, hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Sí, para conversar de impuestos digitales. ¿De qué se trata esto? Todos tenemos, ¿no es cierto?, en nuestras casas estas aplicaciones, plataformas, Netflix, por ejemplo, Spotify para escuchar música, también Uber, ¿no es cierto?, estas aplicaciones de transporte. ¿Cuáles son las modificaciones? ¿De qué se trata este impuesto digital? Para eso estamos con Juan Pablo Navarrete, socio de consultoría tributaria de EY. Juan Pablo, gracias por acompañarnos a esta hora de la tarde. Quiero preguntarte primero, ¿de qué se trata? ¿Qué es un impuesto digital finalmente? Buenas tardes. Buenas tardes, no, gracias a ustedes. Mira, de lo que se trata básicamente esta reforma es tratar de hacer un emparejamiento de canchas versus compañías extranjeras que prestan servicio a Chile, que lo hacen a través de servicios que podríamos llamar convencionales versus lo que lo hacen bajo la economía 2.0, que son servicios digitales. La situación que tú tienes actualmente es que el primer grupo de compañías extranjeras que presta servicios no digitales paga impuestos en Chile, y en el segundo caso, que son las plataformas que tú nombraste, no lo paga, no necesariamente porque no lo diga la ley, sino porque en la práctica no los paga, y la reforma busca de alguna manera emparejar la cancha en ese sentido. Perfecto, o sea, todos estos servicios que ocupa y que contrata cómodamente desde su casa no pagan impuestos. En la práctica, bajo la ley en teoría deberían pagar, pero el problema que se produce es fundamentalmente a nivel de quiénes son los clientes de estas empresas tecnológicas, que al ser personas naturales, la fiscalización sobre la retención es muy difícil de hacer, y por lo tanto, al margen de lo que diga la ley, en este momento no pagan impuestos. La OCDE entonces hizo sus recomendaciones sobre impuestos digitales, también lo considera la reforma tributaria, entiendo, considerar estos impuestos digitales. Sí, yo creo que la reforma tributaria da un paso, no un paso completo, en el sentido de que, dado que bajo la actual normativa no se están recolectando impuestos por los servicios digitales, lo que está haciendo es hacer que sí se recolecten en la práctica, y el instrumento usado es llevarlo a la ley de IVA. Y por lo tanto, ahora estos servicios digitales van a pagar un impuesto, que va a ser un impuesto al IVA, y hasta ahí llega el emparejamiento de la cancha, o sea, ya ambas van a pagar impuestos. Una segunda línea es qué impuestos pagan y si la cancha realmente se emparejó o no, pero en la primera capa, claro, vamos a tener servicios digitales que hoy día no están pagando y que ahora van a pagar impuestos, en este caso IVA. Eso es lo que te iba a preguntar, Juan Pablo, ¿por qué es importante que estas empresas paguen sus impuestos? Lo hablábamos un poquito antes, algunos hablan de emparejar la cancha, lo dijiste tú recién, sí, ¿no es cierto? ¿Por qué es importante avanzar en este tema de impuestos digitales? Bueno, yo creo que es importante avanzar porque debe haber algún momento, que claramente no va a ocurrir con esta reforma, donde las empresas que presten servicios digitales realmente
probablemente estén en la misma situación que las empresas que no lo hacen. Esto les va a generar un pago de impuestos, pero como también conversábamos, no necesariamente va a salir de su bolsillo, sino que al contrario lo van a terminar pagando los consumidores. Entonces, claro, como primera línea tenemos que vamos a estar en una situación mejor de la de ahora porque ambos servicios van a pagar impuestos, pero todavía van a seguir en una situación disímil considerando el proyecto de ley que ahora está discutiendo el Congreso. Ya, y eso tú lo mencionabas recién, es lo último que te quiero preguntar y es lo que más le importa a los consumidores. ¿Esto va a significar un alza en lo que paga cualquier persona por una cuenta de Netflix o una cuenta de Spotify, por ejemplo? Debería ser, y este es un tema no legal, o sea, puede haber una ley que imponga un impuesto y puede ser que el que lo termine pagando de acuerdo a las reglas especiales que está contemplando el proyecto, que incluso lo pueda pagar la misma compañía extranjera. Pero en la medida de que ese mayor impuesto de la compañía extranjera sea capaz de trasladárselo a precio al consumidor final, es el consumidor final quien va a soportar este impuesto en definitiva. O sea, lo más probable es que sí suban ese tipo. Claro, un servicio como Netflix con una tasa con la actual tarifa que tiene, un aumento de 19%, yo diría que económicamente Netflix debería estar en condiciones de trasladarlo casi completamente al consumidor final. Perfecto. Hay que ver entonces cómo evoluciona el tema. Le agradecemos a Juan Pablo Navarrete, socio de consultoría tributaria de EY, que nos explicaba un poquito más de qué se trata, ¿no es cierto?, estos impuestos digitales. Ya están las recomendaciones de la OCDE y vamos a seguir, por supuesto, atentos de con qué pasa con el avance de la reforma tributaria que sigue en el Congreso. Chicos. Bien, muchas gracias, Francisca. Buenas tardes. Buenas tardes. Nuestro director eligió una imagen donde no se ve nada para mostrarle. Sí. ¿Saben qué es esto? Vamos a tratar de soplar. Claro. Valparaíso. No, es que tiene un grado noticioso, básicamente, sí, pues, en términos meteorológicos, porque así está Valparaíso con el ingreso de vaguada costera que estábamos viendo. Se ha nublado y hay 17 grados en el puerto, apenas se ve. No se ve nada. Sí. Sí. Bueno, con esta imagen fría, en una jornada de calor todavía aquí en la región metropolitana, nosotros nos despedimos. Gracias por habernos acompañado. Chao, chao, que esté bien.